¿Ya? Módulo 4, procedimientos laborales. Este último módulo tiene 3 temas. Los principios del derecho procesal del trabajo. El siguiente tema es el referido a los procedimientos ante el Ministerio de Trabajo. Y finalmente tenemos el tercer tema para acabar la materia, el proceso laboral. Bien. Tenemos que conocer, compañeros, tenemos que conocer qué es un proceso y un procedimiento. Eso es muy sencillo, ¿no? Proceso es un juicio, ¿sí? En el ámbito jurídico, el proceso es un pleito. Es una contienda jurídica, eso es un proceso. Yo tengo un proceso, dice, yo tengo un pleito, yo tengo un juicio, yo tengo un litigio, eso es un proceso. Así de sencillo. En cambio, el procedimiento son las diligencias, son las actuaciones necesarias para llevar adelante el juicio. Podríamos decir que el proceso es un trencito y el procedimiento es el camino que va a recorrer el trencito. A ver, había un profesor que nos enseñaba con dibujitos y más o menos así. Vamos a compartir esta pantalla. A ver, ya se comparte, ¿sí no ve? Bien. Y esto lo vamos a tener abajo. Ya. Y vamos a dibujar. Y vamos a poner, a ver, qué colorcito café. Ya. Entonces, aquí está un trencito, ¿sí? Un trencito con sus rueditas. ¿Sí? Y esto sería lo que nosotros conocemos como proceso. Se los anoto. Estoy nada fino con el lápiz. Esto es, ¿ya? Este es el proceso. Aquí si quieren le ponen su carita de Tomás y sus amigos. ¿Ya? A ver, aún admitamos a algunos compañeros. Este es el proceso. Y esto va a recorrer un camino. Y entonces, ¿esto qué se llama? Hasta llegar a la meta. Ahí. Esta es la meta. Y esto, señores, es el procedimiento. ¿Ya? Esto viene a significar el procedimiento. A ver, ¿qué pasó aquí? Estos compañeros no dejan anotar porque siguen. Entonces, si ese es el proceso, este camino se llama el
procedimiento. Ese camino. Entonces, proceso es el tren, el pleito y el camino que recorremos es el procedimiento. Hasta alcanzar la meta, hasta alcanzar la sentencia. Ahora, en medio de este proceso, puede haber, pues, compañeros, algunas situaciones que nos pongan como bloqueos, ¿no ve? Aquí hay un bloqueo típico en Bolivia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a aprender es cómo levantamos este bloqueo, ¿no ve? Estamos caminando por acá y resulta de que tenemos un bloqueo, ¿no ve? Acá nos pueden poner otro, ¿no? Otro bloqueo. Entonces, nosotros tenemos que aprender la parte práctica, cómo superamos estos bloqueos. Pero para alcanzar la meta, ustedes se darán cuenta que nosotros tenemos que ir por el camino adecuado y tal vez buscar el camino más corto. No podemos ir por este lado porque no vamos a alcanzar la meta. No, por este lado no podemos ir. Porque nos estamos desviando de la meta, de nuestra sentencia. El proceso es, ¿sí? Como les diría, el proceso es un pleito. Y el procedimiento es el camino que vamos a recorrer hasta alcanzar la meta. ¿Quién gana? El que llega a la meta, el que obtiene sentencia favorable. Eso es. ¿Ya? Bien, nos queda entonces claro. A ver, ¿quién ha escrito? Desconecte su teléfono. Claro que sí. Ya desconectó, ya. Carolina ya se está concentrando en su estudio y lo único que tenemos ahorita que ver es que hay todavía unos cuantos compañeros que no han ingresado a la clase, les admitimos. ¿Ya? Bien. Entonces, es así. Proceso es un pleito. El procedimiento es el camino que vamos a recorrer en esta causa, en este proceso, hasta alcanzar la sentencia o la meta. ¿Bien? ¿Por qué es importante saber esto? Es importante, compañeros, conocer esto. ¿Por qué? Nosotros sabemos las normas. Y hemos avanzado todas las normas. ¿Qué es el salario? Las modalidades de salario, ¿qué es el salario dominical? ¿Qué es el bono de antigüedad? ¿Qué es el pago de horas extras? ¿Cuándo se paga las horas extras? ¿A quiénes se paga? ¿Qué es el recargo nocturno? ¿Qué es la indemnización? ¿Qué es el desahucio? ¿Qué es la actualización del 30%? Todo eso sabemos, compañeros. Pero hay una situación. Cuando se incumple, ¿cómo hacemos pagar? Entonces, tenemos que saber, adicional al derecho sustantivo, el derecho adjetivo. Adicional al derecho sustantivo, el derecho adjetivo. ¿Cómo hacemos pagar lo que se nos debe y lo que se ha incumplido? Bien, eso es lo que vamos a aprender y esa es la parte práctica. Entonces, no vale decir, compañeros, nosotros hemos llevado pura teoría, no hemos aprendido la práctica, porque no es así en esta materia. Y entiendo que en la carrera no debe ser así. Hemos hecho contratos, hemos hecho cálculo de beneficios sociales y ahora vamos a hacer por lo menos una demanda y vamos a aprender cómo nos comportamos acá. ¿Ya? De eso se trata y es como nosotros lleváramos dos materias, derecho del trabajo y derecho procesal del trabajo. Por eso es que debemos saber que proceso es un pleito y el procedimiento es el camino que va a recorrer esa causa, ese litigio, ese proceso. Bien.
Por lo tanto, ¿qué será el derecho procesal? El derecho procesal es una rama del derecho procesal, el derecho procesal del trabajo, perdón, rectifico, derecho procesal del trabajo, ¿qué es? Es una rama del derecho procesal que estudia la organización y competencia de la justicia del trabajo. En esta disciplina vamos a estudiar la organización y competencia de la justicia del trabajo. ¿Dónde se debe administrar justicia laboral? Vamos a estudiar, además, estudia los principios y normas generales. Los principios y normas generales. Y el procedimiento a seguir en la instrucción, decisión y cumplimiento de lo decidido en los procesos. Entonces, todo el procedimiento que se sigue en la instrucción, decisión y cumplimiento de lo decidido en los procesos originados por una relación laboral o por un hecho contemplado en las leyes sustantivas del trabajo o por un hecho contemplado en las leyes sustantivas del trabajo. Así afirma el profesor Podetti. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a hablar de derecho procesal. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir? Hablar los principios. Pero en este caso no son principios del derecho procesal en general, sino del derecho procesal del trabajo, ¿ya? Entonces vamos a ver estos principios que son del derecho procesal del trabajo. Procesal del trabajo, ¿a qué se refiere? A nuestra normativa vigente. El profesor, ¿cómo les diría? A ver, esto vamos a ajustar un poquito. ¿Cómo está? Mi cuadro tengo que borrar. Ya se han copiado mi poderoso cuadro. Tiene que abandonarnos el cuadro. Vamos a borrar. Entonces, vamos a hablar de los principios, pero del Código Procesal del Trabajo. ¿Ya? Del Código Procesal del Trabajo. No de los principios del derecho procesal del trabajo en general. ¿Sí? No vamos a hablar del derecho procesal del trabajo en general, sino vamos a hablar de los principios del código. ¿Por qué? Porque el profesor Néstor de Buen enseña que no tendría sentido hablar de los principios del derecho procesal general del trabajo, ya que muchos de ellos pueden no estar insertos en nuestra normativa, en nuestro Código Procesal del Trabajo. Y nosotros podemos hablar de esos principios y no vamos a poderlos aplicar porque esta materia es de aplicación práctica. Entonces, como es de aplicación práctica, no son como los principios que estén o no estén, se deben cumplir en materia de derecho del trabajo. No, aquí son los principios que debemos recorrer hasta obtener nuestro fin, nuestra sentencia. Y por eso él dice y recomienda, enseñen a los alumnos los principios de su código procesal del trabajo. Les pongo un ejemplo. La oralidad es un principio que privilegia que los procedimientos deben ser orales, que en el proceso debemos actuar en la oralidad, debemos desarrollar todo mediante la oralidad. En Bolivia no se da. Hay muy pocos aspectos en el procedimiento laboral que se dan en forma oral. Lo que más se privilegia es la presentación de memoriales, respuesta, traslado, memorial, respuesta, traslado. Y si no se propone una inspección, muchas veces no hay,
una inspección judicial, si no se propone declaración de testigos, si no se propone confesión provocada, no hay para nada oralidad. No nos vemos las caras con el juez ni con la otra parte. Entonces, fíjense ustedes cómo el principio de la oralidad no se aplica en el procedimiento laboral. Yo les enseño la oralidad y me van a decir, ¿y dónde se aplica esto? ¿Cómo ejerzo la materia con esto? No. Bueno, entonces, ¿cuáles debemos saber? Los principios que están en nuestro Código Procesal del Trabajo. Bien. Ahí hemos hecho la aclaración. Vamos a hablar de los principios del Código Procesal del Trabajo siendo eminentemente pragmáticos. Ahora, ¿qué son los principios? Líneas directrices, criterios fundamentales que van a inspirar el procedimiento laboral en Bolivia. Son fuentes de carácter general en las que debe basarse un proceso laboral en Bolivia, en este caso. Por eso es que cada país expresa sus principios procesales. Y en esta materia no son uniformes los principios procesales del trabajo de Bolivia que los del Perú o que los de Paraguay o los de Argentina. Nuestros principios están enunciados en el Código Procesal del Trabajo en el artículo 3, que seguramente ya lo tienen a la mano. Artículo 3 del Código Procesal del Trabajo. Ahí está. Pero siempre con las recomendaciones, siendo una materia eminentemente práctica, les voy a dar dos pautas. Primero, los principios son guías. Hay que buscar que se cumplan. Eso es indudable, innegable. Pero segundo, ya en el ejercicio de la profesión, de mi experiencia, les digo, tomen a los principios no a la letra muerta de la ley. No a la letra, no tal como dice. Y además tomen con beneficio de inventario. No a la letra muerta y con beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir con beneficio de inventario? A ver, ¿quién me puede decir eso? ¿Quién me explica? ¿Qué entendemos esa frase común con beneficio de inventario? A ver, ¿a qué nos referimos? ¿Quién me dice? ¿Nadie? A ver, Artenio López, ¿qué entiende usted cuando decimos vas a tomarlo con beneficio de inventario? Artenio. Doctor, buen día. Buen día, ¿qué dice, compañero? No, doctor, pues no puedo asimilar todavía el concepto. He estado buscando aquí el código, pero No, en no. sus palabras, ¿qué quiere decir cuando uno le dice, ya, pero lo tomas con beneficio de inventario? ¿Eso sabe o no? No hay problema si no sabe. Tal vez como tomarlo como un antecedente, yo eh, podría asimilarlo de esa manera, tomarlo como un Ya, antecedente para posteriores casos. como un antecedente. Está bien. Gracias, compañero Artemio. ¿Alguien más? A ver, Betty. Betty Choque, Buen día, doctor. ¿qué dice? A ver, creo que se refiere, bueno, recuerdo que haber avanzado algo de esto en materia civil, es aceptar, por ejemplo, una herencia como lo establecen, digamos, pura y sencillamente aceptar, digamos, una herencia. Algo recuerdo, doctor. Doctor, ¿me escucha? Ya. Dice, es una forma de herencia.
Ya, está bien. Lo que están diciendo no está mal, pero yo no les estoy hablando en jurídico. Les estoy hablando en la vida real. ¿Qué quiere decir tomarlo con beneficio de inventario? Porque si eso no sabemos, yo les voy a explicar por qué quiero esto que entiendan bien, nada más, ¿no? O sea, no es después nada malo. A ver, ¿alguien más? ¿Qué significa con beneficio de inventario? No en términos jurídicos, ¿no? Herencia con beneficio de inventario. Eso es para otra cosa, ¿no? ¿Por qué hacemos herencia con beneficio de inventario? Para que, pues, el que hereda derechos y obligaciones. Y si yo heredo los derechos de una persona, también heredo sus obligaciones. Y si la persona tiene deudas, debo pagar sus deudas. Entonces, ¿qué pasa si sus deudas son más que su patrimonio? Beneficio de inventario, para que no me hagan pagar más de lo que estoy recibiendo. Ya, perfecto. Pero eso es otra cosa. ¿No ve? Doctor, buen día. Adelante, Linet. ¿Será que quiere decir, doctor, que debe estar todo anotado, todo registrado para que tengamos en cuenta y conocimiento de lo que hay en un despacho o ¿qué diría? Quizá tal vez hasta en una tienda? Eso lo entiendo, doctor. Sí, eso es, pero no me estoy refiriendo a eso. ¿Y eso me ayuda a qué? A ver, ustedes, lo he perdido mi librito, pero me he vuelto a comprar. Aquí les voy a mostrar, ¿dónde está mi librito? Este es mi librito. El lenguaje en la legislación y en el pensamiento jurídico. ¿Quién escribe? El doctor Eric San Miguel. Lo ha presentado, entiendo, no sé si este año, el año pasado creo. ¿Ya? Él dice que cuando hablamos en jurídico hay distintos lenguajes. Esa es una tendencia neopositivista, por si acaso. Hay distintos lenguajes. No es lo mismo el lenguaje jurídico que hablan los abogados que el lenguaje jurídico que hablan los jueces o el lenguaje jurídico que se puede hablar en el común de la gente, ¿sí? En el común de la gente hablan en un lenguaje jurídico, pero muy distendido, digamos. Bueno, entonces hay distintos lenguajes jurídicos aún en el ámbito jurídico, ¿sí? Bien. Entonces, la exquisitez del lenguaje hace que lo mismo signifique distintas cosas. Con beneficio de inventario. La herencia con beneficio de inventario. Correcto, esa es una forma. Con beneficio de inventario. Cuando uno esté en una tienda, en un negocio, tiene que inventariar todo para no tener problemas. Correcto. Luego, en el lenguaje común, no jurídico, como dice Jazmín, sería tomarlo como una referencia solamente. Correcto. Entonces yo les estoy preguntando más o menos en la línea de Jazmín. ¿Sí? Con beneficio de inventario quiere decir más o menos en mi criterio lo que dice no crean todo. Lo que dice no se cumple siempre, aunque sean principios, aunque esté en la norma, ustedes tienen que tomar con beneficio de inventario. Porque si no toman con beneficio de inventario, les va a ir mal en el proceso. Para eso les estoy enseñando, tómalo con beneficio de inventario. Tómelo con beneficio de inventario. Eso quiero que anda, compañeros. ¿Sí? Entonces ya me queda claro, ¿no? No es para la herencia, no es para una tienda, no es para inventariar nada, es para entender los principios con beneficio de inventario. Para entender los principios que no lo que dice es verdad. Por ejemplo, les pongo,
dice, un principio vamos a ver, la gratuidad. Todos los procesos son gratuitos. Listo. Nadie tiene que pagar un peso. Muy bien. Yo presento mi demanda. El juez dice cosas en traslado. El domicilio del demandado queda en Auquisamaña, lejos. Es contra una empresa que está en Auquisamaña. Entonces le digo al oficial de diligencias, vaya y notifíquemelo con la demanda. Eso dice el juez. Usted tiene que cumplir lo que dice el juez, señor oficial de diligencias. Y el oficial de diligencias me dice, ¿y yo de dónde saco plata para ir a notificar hasta Auquisamaña? Ah, no sé, pues yo, principio de gratuidad. Yo leo el principio de gratuidad. ¿Y qué dice el principio de gratuidad? A ver, ¿quién me lee? Principio de gratuidad. Artículo 3. Doctor, Adelante, compañera. principio de gratuidad, perdón, artículo 3. Todos los procedimientos y trámites se basarán en los siguientes principios. A. Gratuidad, por el que todas las actuaciones en los juicios y trámites del trabajo serán absolutamente gratuitas. Gracias, Camila. Entonces yo le digo, no ve aquí, principio de gratuidad, dice cualquier trámite, la notificación es gratuita, así que usted me lo va a ir a notificar hasta Oquisamaña. Así dice el principio, la guía fundamental del proceso laboral. ¿Ustedes creen que mi proceso va a avanzar o no? ¿Qué dicen? Se va a estancar, doctor, porque no se va a mover el oficial. Claro. ¿Qué dice Betty? No, lo mismo que no avanzará porque el oficial de diligencia no va a querer, digamos, sacar dinero de su bolsillo. Muy bien. Ahora, ¿y el principio? ¿Lo tomamos a la letra muerta o con beneficio de inventario? Con beneficio de inventario. Con beneficio de inventario, doctora. ¿Nos quedó claro que es con beneficio de inventario? Sí, ¿no ve? Nos quedó claro. No tomen a la letra muerta. Nos va a ir mal. Tomen con beneficio de inventario. Sí, no quiere decir que hay que pagar para todo, pero hay cosas, compañeros, que tenemos que pagar dinero. Lamentablemente. Y ojo, no es en La Paz y en todo el país. En otros lugares van a notificar sin dar un peso, porque su organización judicial está realizada de distinta manera en cuanto a los oficiales de diligencias. Ellos tienen centrales de notificación, tienen hasta moto, les dan dinero para que se puedan trasladar cuando es lejos y por lo tanto ahí no van a tener que pagar. Les comento, por ejemplo, me notifican con un amparo en Tarija, amparo constitucional, y me dice, mañana voy a ir temprano porque es como es al día siguiente, como es, por decir, el miércoles la audiencia, voy a ir, y había sido camino a Bermejo, el domicilio de la empresa, camino a Bermejo. Ya, entonces para que podamos ir tempranito, pues si usted gusta, me manda a recoger a alguien. Ya. Yo he leído el mensaje a las 8:30. Me había mandado en la noche. Por un error, no he leído. Entonces le llamo yo pues, a las 9 y le digo, ¿le puedo enviar? Usted me dice a qué hora le envío la movilidad. Va a venir el compañero de la Federación de Fabriles para hacer la notificación. Ya he notificado. Uy, y ahora le digo, ¿le debo? No, me dice. Eso sí queríamos temprano, pues nosotros entramos aquí al órgano judicial en COVID, estamos entrando a las 7:30, pero como no me ha respondido usted, yo a las 8:15, 8:30 ya he ido a notificar y ya está notificado, ya estoy retornando. Y bueno, ¿y cuánto le debo? No, nada, pues a nosotros nos dan moto o nos dan para nuestro pasaje. Ah, ahí la gratuidad cose en el ejemplo que estamos dando. Pero aquí, para ir más allá de las 10 cuadras, pone platita para la movilidad. He visto
no llevo procesos en materia civil, que los oficiales de diligencia tienen su radiotaxi en la puerta. En este voy a ir, si no, no te lo notifico. Eso ya está rimando en la ilegalidad. Pero que hay que darle, hay que darle. Ahora, pedimos que nos hagan un oficio. Medidas precautorias. Quiero que se oficie a tránsito si tiene movilidad. Quiero que se oficie a derechos reales si tiene movilidad. Quiero que se oficie a Cotel si tiene acción telefónica. Muy bien. El juez, la señora juez dice, ofíciese, hacen un oficio. Señorita, ¿me lo puede hacer el oficio? Sí. Ella se lo va a hacer. Viene un supernumerario, no es funcionario de planta, se lo va a hacer. ¿Por qué se llaman supernumerarios? ¿Alguien sabe por qué se llaman supernumerarios en el juzgado? Porque en el juzgado hay secretaria, auxiliar, oficial de diligencias y a la cabeza de todo, él o la señora juez. ¿Y por qué hay unos 3 o 4 supernumerarios? A ver, ¿quién me cuenta? ¿A quién Son se los les... que, Adelante, doctor, Deyanire. no sé si está bien, pero son los que ayudan con el apoyo judicial, aparte de las personas que usted ha mencionado. Correcto, muy bien, así es. ¿Reciben sueldo? No. ¿Tienen relación laboral con la Corte de Justicia? No, por eso son supernumerarios, personal adicional al juzgado. Y estos jóvenes van y practican. Y hay algunos que es su medio de vida. Bueno, no sé. Y si no ganan sueldo, ¿de qué ganan? Todos los días les vienen a ofrecer, yo siempre me río, alimentos, ¿no ves? La mañana, no va a querer, tengo tucumanas, tengo salteña, tengo sándwich de huevo, de carne, mixto, ¿no ves? Conchas de llana, todo el día comes. Chicos, debe dar hambre, ¿no? ¿Y de qué ganan? Al súper les hace el oficio, les entrega el oficio. Hay que pagar 10 pesitos, por decirles. No estamos comprando justicia. No estamos hablando de temas de corrupción. Entiéndaseme bien. Estamos viendo de la posibilidad de que el proceso marche adelante. Y aquí está diseñado así. Porque esos supernumerarios no ganan un peso y no van con un contrato de pasantía. Ahora creo que van, en algunos casos ya hay de trabajos dirigidos, pero después no. Entonces hay que dar esos 10 pesos porque han hecho un trabajo. O uno le dice, apela. En efecto, devolutivo, una excepción previa. Muy bien. Va a subir fotocopias legalizadas. Muy bien. Tiene que subir de las piezas más importantes. Son 40 hojas que van a subir. Muy bien. Por favor, que me lo suba. Sí, señor, pero ¿y la fotocopia? Ah, no, pero la gratuidad. ¿Cuál gratuidad? Yo no voy a poner de mi plata fotocopia. ¿No? Incluso hay que darle dinero, vaya. ¿No? Entonces, uno tiene, si no quiere sacar fotocopia, ya es un costo. Fíjense ustedes, en el terreno de la práctica, que es donde yo debo enseñarles, yo no les voy a enseñar a que cometan actos de corrupción, pero sí les voy a enseñar a que puedan viabilizar el proceso de acuerdo a lo que tenemos. Hay algunos soñadores que dicen, no, aquí la gratuidad y su proceso no avanza jamás. ¿No ve? Y no es que uno compre justicia, sino es que la Corte no ha proveído los recaudos para la fotocopia. La Corte no ha proveído los recaudos para el transporte cuando tiene que movilizarse el oficial de diligencias. La Corte no ha proveído el personal para que pueda hacer los oficios y tienen que ser otras personas. Entonces, para esos gastos, que serían gastos judiciales, hay que proveer, hay que pagar. ¿Ya? Antes era más porque habían timbres. Bueno, eso ya, si no iba con timbre, el proceso no recibían. En demandas nuevas, hasta timbre del colegio de abogados se compraba. ¿Verdad?
Y el papel sellado también era un documento valorado. Ahora ya no, hemos avanzado bastante, pero hay situaciones que debemos proveer. Entonces, compañeros, ya saben qué es con beneficio de inventario. Queremos que avance el proceso, tenemos que ir y proveer para ciertos recaudos de trámites administrativos. Tómenlo así, ¿ya? Pero eso ayuda a que avance el proceso. No estamos comprando nada, no estamos incurriendo en corrupción, ¿no? Porque hay algunos, he visto algunos mensajes en el Facebook, los primeros que corrompen son los abogados. El proceso tiene que avanzar. Somos personas que ejercemos la profesión, no estamos en la nube, ¿no? Que nos estamos imaginando cómo tendría que ser un proceso. No, no, es el terreno práctico. Eso es lo que le diferencia al abogado del licenciado en Derecho. El licenciado en Derecho dicen que es el que tiene colgado su título en la pared, ahí dice licenciado en Derecho. Y el abogado es el que ejerce noblemente la profesión, el que va a los juzgados, el que talonea, el que camina, el que averigua, el que presenta su memorial, el que viene a su oficina y elabora. Ese es el abogado. Yo quiero que sean abogados, no licenciados en Derecho, que nunca han llevado un proceso. Hay muchos así, ¿no ve? Ustedes conocen, ¿sí? Nosotros de jóvenes nos reíamos y decíamos, este licenciado en Derecho había llevado un proceso voluntario, hasta el voluntario había perdido, ¿no? No, no, abogados queremos ser. El abogado litiga, el abogado investiga, ¿sí? El abogado hace otra clase de trabajos, escribe, produce. Bien. Entonces, ya saben qué es en el procedimiento, no a la letra muerta de la ley. Ahora, ¿qué quiere decir a la letra muerta? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué significa la letra muerta? Hacer caso a lo que dice la ley, lo que establece tal cual. Tal cual está, ¿no ve? Al pie de la letra, doctor. Al pie de la letra, a la letra muerta, correcto, ¿no ve? Tal como No está tomen escrito. así. ¿Cómo? Tal como está escrito. Tal como está, ¿no ve? A esta interpretación así exegética, ¿no? Así dice, ¿no? No hay eso, pues, ¿no ve? Porque si fuera la letra muerta, gratuidad. Esto es gratis, ¿no ve? Y no pongo nada, su proceso va a dormir, ¿no ve? Y ya no esperen sentados, echados, ¿no ve? Entonces no es a la letra muerta que a la letra lo van a matar, ¿no? Cuidado que piensen, ¿no? A la letra muerta, a la letra le voy a matar, ¿no? ¿Con qué le van a matar? A la letra muerta dice, no es textual esto. Tiene sus bemoles, tiene sus cambios, tiene su situación en la que se maneja. A eso. Y por eso es, como no es a la letra muerta, con beneficio de inventario. Eso es lo que no está en los textos. Y eso es lo que yo tengo que enseñarles. ¿No ve? Porque lo que está en el texto leen y por ahí entienden bien. Pero lo que no está, compañeros, tengo que enseñarles. ¿Ya? Entonces los principios sí son líneas directrices, sí debemos hacer cumplir, sí debemos guiarnos, pero hay un pero, no a la letra muerta de la ley y con beneficio de inventario. Bien, el límite de esta explicación es que no estamos enseñando a incurrir en ningún acto de corrupción, ni mucho menos. Bien. Entonces ya hemos visto el primer principio, ¿sí? Principio de gratuidad. No debemos pagar, pero hay gastos que sí debemos proveer para que avancen. Nada más. Bien. No en todo. Segundo, ¿quién me lee? Inmediación. Doctor, el inciso de inmediación, por el que es obligatoria la presencia del juzgador en la celebración de las audiencias, la práctica de las pruebas y otros trámites. Gracias. Aquí sí, ¿no? Hay que hacer cumplir. Y este principio significa que el juez tiene que estar presente en todos los actos procesales, en las audiencias, en la práctica de las pruebas, en todos los trámites, siempre pasa en manos del juez, de la juez o del señor juez.
No puede el abogado secretario fijar una fecha de audiencia. Si no está la firma del juez, es nula. No puedes recibir en las declaraciones testificales, ¿no? Sí. A ver, ya yo les estaré tomando, a ver qué dice. Usted pregúntele a su testigo. Así, ¿quién es usted? Yo soy el abogado secretario. Bueno, vaya a sentarse a tomar acta de lo que vamos a hacer. Aquí el juez. Es que el señor juez no puede, lo siento, no hay proceso. Inmediación. ¿Quién es el director del proceso? El juez. ¿Quién es el director del proceso? El juez. ¿Quién dirige el proceso? El juez. Sin su presencia no pueden haber actuaciones judiciales. Eso sí está muy claro, ¿no ve? ¿No? Yo les podría explicar eso con beneficio de inventario, pero es mejor no confundirles. Y es mejor mantener esa línea. Inmediación. El juez participa en todas las actuaciones. Siempre está su firma. Siempre está su presencia. No puede haber audiencias. No puede haber recepción de pruebas sin la presencia del señor o de la señora juez. ¿Sí? Nos queda claro. Tercero, ¿quién me lee? Publicidad. Doctor, Camile. inciso C, publicidad, por el que las actuaciones y trámites del trabajo serán eminentemente públicos, es decir, que a aquellos pueden asistir todos los que libremente así lo deseen. Muchas gracias. Aquí nos está diciendo para el proceso laboral que en las actuaciones judiciales pueden asistir todos. Entonces, a veces la abogada secretaria, el abogado secretario, el supernumerario del que ya hemos hablado, vienen y dicen, audiencia de declaración de testigos, sí. ¿Dónde está la parte demandante? Aquí. Ya. Su abogado, sí, pasen. La parte demandada, aquí está. Su abogado, sí. Testigos de cargo, sus testigos, aquí está. Ya. Y usted quiere entrar a la audiencia, ¿por qué? ¿Cuál de las partes? Ninguna. No puede. ¿Por qué? Publicidad. Aquí dice, pueden asistir todos los que libremente así lo deseen. Ah, no nos dejan. Por eso les digo, hay gente que incluso va en contrasentido al principio. Todo esto de no a la letra muerta, al beneficio de inventario, también hace que nosotros la peleemos, ¿no? Digamos, no, pues acá dice que yo puedo asistir, voy a guardar respeto, he apagado mi celular, voy a entrar, quiero aprender cómo se comportan las partes en una audiencia, cómo se contrainterroga, cómo se interroga, cómo es una confesión provocada, pues yo voy a ser abogado, quiero saber qué se hace, ¿verdad? Para entender. Ah, pero no puede. ¿Pero por qué si la norma me permite? Entonces van y consultan con el juez. Ya, que entre. Ya, esos dos nomás, ¿no? Pero callados, si no los voto a la primera. Bueno, ya, entramos. Cuando se regularice esta situación, yo les aconsejo que vayan a las audiencias. Y para no incomodar al juez, vayan unos 2 a una audiencia, 2 a otra audiencia, ¿no? No se llene también todo el curso porque no hay espacio, ¿no? Por temas de espacio. Pero sí quiero aprender, señora juez. Aquí habla de la publicidad. Entonces, estamos aprendiendo los principios. No, incluso en muchos juzgados, compañeros, por favor, abran la puerta del juzgado, porque es público, pues. Si lo cierran, van a decir que aquí hay muchas puertas cerradas. Abra la puerta. Por el principio de publicidad. Ahora, este principio que está así en nuestro Código Procesal del Trabajo, como comentario nomás, en otras legislaciones no es parte de otro principio. Por eso les digo, vamos a aprender nuestros principios. Pero también en sentido crítico, en otros países saben dónde está esto, en el principio de seguridad jurídica, que nosotros no lo tenemos. Inserto textualmente. ¿Por qué? Dicen seguridad jurídica. Tienen que asegurarte que el proceso es transparente y para asegurarte que el proceso es transparente es público. Es una consecuencia la publicidad de la seguridad jurídica. Es una consecuencia.
Es una expresión de la seguridad jurídica. Nosotros no lo tenemos como principio la seguridad jurídica, tal vez deberíamos haberlo tenido en el nuevo Código Procesal para ser críticos. Solamente lo tenemos como publicidad, pero en realidad esto es parte de lo que otros llaman de manera más apropiada como parte de la seguridad jurídica, porque te asegura un proceso transparente, limpio, imparcial, la publicidad, junto con otros aspectos. ¿Ya? Solo como comentario. Bien. ¿Quién sigue con el otro principio? Doctor, ¿puedo volver? Puede volver Camila porque el resto creo que no tiene código procesal. A ver, adelante Camila. Doctor. Inciso D. Impulsión de oficio, perdón, impulsión de oficio. Porque los juzgadores tienen la obligación de instalar a las partes a realizar los actos procesales bajo conminación de seguir adelante en caso de omisión. Gracias. Impulsor de oficio es uno de los principios con beneficio de inventario y no apliquen a la letra muerta de la ley. Ese sí es. ¿Por qué? ¿Qué dice el principio? El juez de oficio, ¿qué quiere decir de oficio? Sin que nadie le diga, tiene la obligación de instar a las partes a realizar los actos procesales y a conminarles de que si no realizan, vamos a seguir adelante con el proceso. ¿Quién es el que debe dar el impulso procesal? ¿Quién es el que debe dar que el proceso avance? El juez, porque es director del proceso, como hemos dicho en la inmediación. Porque es el interesado en que avance el proceso. Ah, pero eso no se da siempre. ¿Nos queda claro? No se da siempre. Entonces, esto sí, con beneficio de inventario. Ustedes háganse esta lógica. Yo soy el abogado demandante, del demandante. La impulsión de oficio la ejerzo yo. Yo voy a ser el que impulsa el proceso. Si no es el proceso, no avanza. Les pongo un ejemplo. Dice en el término de prueba, y les voy a citar con norma para que no tengan dudas, con la contestación negativa a la demanda se constituye la relación jurídico-procesal y en consecuencia el juez mediante auto abrirá un periodo de prueba de 10 días comunes y perentorios a las partes, fijando en forma precisa los puntos de hecho a probarse resultantes de las expresas pretensiones del demandante y de los puntos específicos de la contestación. O sea, aquí nos está diciendo, una vez que responde en forma negativa, se ha constituido la litis, el litigio, el pleito, el juicio. Se ha trabado la relación jurídico-procesal. ¿Qué tiene que acontecer? Trabada la relación jurídico-procesal, el juez de oficio debe señalar la apertura del término de prueba y fijar los hechos a probar. ¿Listo? Ah, pero ¿qué ocurre? En algunos casos, no en la mayoría. Lo que ocurre es que responde, dice traslado, y el proceso puede dormir años, en algunos, no en todos, si uno no presenta un memorial. Señor juez, he presentado mi demanda. La misma ha sido respondida en forma negativa. Se nos ha notificado a ambas partes, estando trabada la relación jurídico-procesal, conforme establece el artículo 149 del Código Procesal del Trabajo, solicito a su autoridad fije los hechos a probar y determine la apertura del término de prueba. Tienen que presentar memorial. Por lo tanto, ¿quién es el impulsor de oficio? ¿El juez o ustedes?
colegas abogados. El abogado, doctor. El abogado. Ahora, como les digo, no en todos los procesos, porque no quiero hacer quedar mal a nadie. Hay jueces que de oficio fijan los hechos a probar. De oficio. Estando trabada, pero hay muchos a los que hay que pedirle, señora juez, señor juez, por favor, establezca la apertura del término de prueba y fijen los hechos a probar. El impulsor de oficio, tómenlo con beneficio de inventario. No tomen a la letra muerta de la ley, porque su proceso no va a avanzar jamás en algunos casos. ¿Sí? Lo mismo dice para el tema de la sentencia. En el tema de la sentencia dice: puesto el expediente en el despacho, inmediatamente vencido el término de prueba, con o sin alegatos, ni solicitud expresa de resolución, este pronunciará sentencia dentro del plazo establecido en el artículo 79 de este código. Está diciendo, concluido el término de prueba, sin solicitud de resolución, sin solicitud, se tiene que dictar sentencia. El abogado, la abogada secretaria deben presentar a despacho con nota para que desde ese momento le corra término de 10 días hábiles para que el señor juez, la señora jueza dicten sentencia. Pero eso no se da. Entonces, ¿quién es el impulsor de oficio? Nosotros, los abogados. ¿Qué tenemos que decir? Señor juez, solicito se disponga, pasen obrados a despacho para sentencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Señor juez, conforme a los datos del proceso, el término de prueba ha concluido. Por lo tanto, conforme establece el artículo 201 del Código Procesal del Trabajo, solicito se disponga que por secretaría pasen obrados a despacho para que usted dicte sentencia dentro del término previsto. No ponen eso, el expediente duerme el sueño de los justos. Pero reitero, no en todos los juzgados. ¿Ya? Entonces ven ustedes, si no ha puesto a despacho, presenten nomás el memorial. Presenten nomás. Pero no es en todos, pero es en algunos juzgados. No puedo decir en una buena parte, por decirlo. ¿Ya? Entonces no hay impulsor de oficio. Es más, presentan eso, algunos agarran, dicen, con carácter previo, el oficial de diligencias informe si no hay notificaciones pendientes para evitar nulidades. ¿Por qué no ha notificado más antes? O sea, hay que ir a decir al oficial, tienes que informar. Ay, sí, pero no tengo tiempo. Por favor, ¿para cuándo? Por favor, para el viernes. Van el viernes, ya está informado. Otro memorial, señor juez, el oficial de diligencias ha informado que no hay notificaciones pendientes. O pueden poner, hay notificaciones, el oficial puede decir, ahí está, hay notificaciones pendientes. Proceda hacia las notificaciones, dile el juez. Si hay que ir a decir al diligenciero, por favor, notifícamelo todas ya. Muy bien. Notifica. Señor juez, estando notificadas todas las pendientes, reitero mi solicitud para que usted, por favor, dicte sentencia dentro de los 10 días. ¿Quién es el impulsor de oficio? Nosotros. Reitero, no en todos. Yo conozco jueces de trabajo que agarran de oficio, especialmente las damas de oficio. Pase obrados a despacho para sentencia. Se ponen su término y dictan dentro de los 10 días la sentencia. Así tiene que ser. ¿No ven eso? Ustedes hacen el impulsor de oficio. ¿Nos queda claro? ¿Verdad, compañeros? El siguiente. Yo, doctor Leo. Adelante, compañero. Ok. Preclusión por el que el juez no cumplido por la parte un acto procesal
dentro del tiempo conferido por la ley, determina la clausura de la etapa procesal respectiva. Gracias. La preclusión. ¿Qué quiere decir? El proceso tiene etapas, ¿no? Hay como las estaciones del tránsito. Entonces, una vez que se ha pasado una, no se puede volver atrás. Eso nos está diciendo, tomen en cuenta, es un principio. Una vez que se cumple una etapa procesal, ¿no? Se clausura el acto sin posibilidad de renovarla. Bueno, eso para evitar problemas, ¿sí? Sin embargo, aquí otra vez surge con beneficio de inventario y no a la letra muerta de la ley, porque siempre habrá alguna posibilidad si es que la norma misma nos permite hacer una gambeta a la preclusión. En algunos casos no se puede y eso nos da ya la práctica, pero les pongo uno que sí se puede. Una de las etapas procesales es el término de prueba. Primero es la demanda, la contestación, el término de prueba, la sentencia, la apelación, son etapas. El término de prueba es 10 días. Vencido el término de prueba, ¿qué tiene que ocurrir? Sentencia. Ha terminado la etapa probatoria, ha concluido. Y resulta que yo quiero presentar otro documento fuera de plazo. Pero me dirán, ya precluido, pues, se puede. Se llama prueba con juramento de reciente obtención. Vencido el plazo, las partes pueden presentar prueba con juramento de reciente obtención, jurando que esa prueba no la habían considerado. Yo juraría que no la habíamos considerado porque surgieron otros hechos. Entonces van, juran y les aceptan la prueba. Vencido el término de prueba. ¿Y dónde está la preclusión? Pues le hemos hecho una gambetita, lo hemos esquivado y eso se puede dar. ¿Se dan cuenta? En algunos casos entonces habrá que tomar con beneficio de inventario. Por eso es que no tomen a la letra muerta de la ley. Porque si fuera la letra muerta, doctor, he conseguido estas pruebas. Ah, no, pues ya venció el término de prueba. Pero doctor, ¿y ahora qué hacemos? Esto nos va a ayudar en el proceso. Ya venció el término de prueba, ¿no ve? Aquí dice el principio. Preclusión. Te voy a leer. Cumplido por la parte un acto procesal dentro del tiempo conferido por ley. 10 días teníamos, le he dicho. Determina la clausura de la etapa procesal respectiva. Por lo tanto, no. No se puede, no. Y otro abogado va a decir, abogado no sabe nada, sí se puede. Prueba con juramento de reciente obtención. Hay posibilidad. Siempre habrá una pequeña excepción. Pero y ahora mi abogado, no, pues tu abogado es draconiano, es a la letra muerta de la ley, no toma en cuenta el tema del beneficio de inventario. ¿Y cuál es su destino? Perder el proceso. ¿Se dan cuenta? Eso tienen que analizar, eso no tienen que olvidarse, ¿ya? Si quieren tener éxito en el proceso, estas cosas hacen la diferencia. Y a mí no me queda más que transmitirles mi experiencia. Hay cosas en las que no se puede. Eso también deberán tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿en qué caso no se podría? Les voy a poner un ejemplo. Una vez que se presenta la demanda, el juez dispone en traslado. Es decir, notifiquen al demandado para hacerle conocer. Usted fue demandado por beneficios sociales. Muy bien. ¿Qué puede hacer el demandado? Puedes responder la demanda, debes responder la demanda, pero antes de responder la demanda,
puede oponer excepciones previas. Ya vamos a analizar cuáles son las previas. Previas y de especial pronunciamiento. Dilatorias también se llaman. ¿Por qué? Esas excepciones, que son medios de defensa, no atacan al fondo, atacan a la forma. No destruyen la acción, la pueden retrasar. Hay otras excepciones que sí liquidan el fondo. Por ejemplo, el pago. Las perentorias son esas. Las excepciones perentorias van a atacar el fondo mismo. Dice, me debe. ¿Qué le debo? Aquí le he pagado. ¿Ese documento de pago qué es? Excepción perentoria. Excepción de pago. Aquí está pagado. ¿Listo? Esa se admite en materia laboral. Entonces va al fondo. Pero la previa no va al fondo, va a la forma. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de previa. Le demandamos al señor Juan Claros. Muy bien, Juan Claros. Y el señor Juan Claros responde y dice, no se le debe, es mentira. Bien, bien. Niega. Y luego se dan cuenta que el señor Juan Claros, hermano de José Claros, Juan Claros no es el dueño. Juan Claros es el hermano del dueño. Claro, trabaja ahí, es jefecito, porque su hermano le ha dado, pero el dueño es José Claros, no es Juan. ¿Qué deberían plantear antes de responder la demanda? Excepción previa de impersonería en el demandado. Ahí debería decir, se ha demandado a Juan Claros, pero yo opongo excepción previa de impersonería porque yo no soy la persona que debe ser demandada. Es mi hermano, José Claros. Él es el dueño. Hay que presentar prueba. Aquí está el NIT, está el nombre de él. Yo, por lo tanto, ¿por qué puedo responder de una demanda a la que yo no tengo responsabilidad? No puedo responder. Yo le visito a mi hermano, no soy ni trabajador, por ahí le puede decir. Demanden bien. Ahora, terminado ese punto, responde. Sin perjuicio de la excepción previa de impersonería en el demandado presentada, respondo negando los hechos porque además yo no tengo nada que ver. Respondo, hay que responder. Ya. Bien. Enseguida les repito el juramento. Entonces lo hemos hecho así. Excepción previa. El juez agarra de la excepción previa traslado. Responde. Con o sin respuesta resuelve el juez. Y dice, la excepción previa se declara probada, debiendo el demandante demandar a la persona que corresponda. Por lo tanto, se suspende el proceso hasta que el demandante dirija la acción contra la persona que corresponda. Esa es una excepción previa. Pero ¿qué pasa lo siguiente? Juan Claros responde. No, no se le debe. No opone excepciones. No opone. Ya ha respondido. Sigue el proceso. Y luego recién se dan cuenta con su abogado, pero no está el nombre del NIT a nombre tuyo. Claro, hemos hecho así y hemos dicho que se quede a nombre del José, pero tú no eres el dueño legalmente. Y ahora, excepción previa. Ya han respondido, no se puede después de la respuesta, porque ahí se produjo ¿qué? La preclusión. Se ha clausurado el plazo procesal para oponer excepciones previas, por seguridad jurídica también. Porque si no, está a punto de dictar sentencia, señor juez, yo no había sido el demandado. No, seguridad jurídica. Si usted respondió, asume pues.
Entonces, ¿cuándo podía objetar? Antes de responder, aunque sea líneas antes, y eso se va a resolver. ¿Le puede dar a favor o no? Puede decir, el demandado puede ser el dueño, puede ser el administrador, y en este caso, el señor Juan era administrador, no era el dueño, pero el procedimiento permite notificar al administrador, porque además él fue el que dio el memorándum de despido. Si es bueno para despedir, también tiene que ser bueno para aceptar las demandas de pago de beneficios. Entonces, no ha lugar la excepción previa, puede decir. O puede decir sí. El tema es que se deben plantear las excepciones antes de responder la demanda, no después, aunque sea líneas antes. El plazo para responder la demanda es 5 días. Y si es antes, lo puedo hacer dentro de los 5 días en un memorial, en el cual pongo opone excepción previa de impersonería en el demandado. Listo. 1. 2. Responde a la demanda. Líneas antes, no importa, pero antes de responder a la demanda. Lo que no se puede hacer también es opone excepciones. Señor juez, resuelva mis excepciones previas. Y no es respondido, ya resuelve y me declara rebelde más de más. Hay que responder de todas maneras. Bien. Ahí sí procede la preclusión. ¿Se dan cuenta? Preclusión. Una etapa no puede retroceder, pero en algunos casos, como el juramento de reciente obtención, lo que pedía Arminda. ¿Qué significa? Significa que en un juramento de reciente obtención, uno puede presentar pruebas vencido el término de prueba. Con un memorial, presenta prueba con juramento de reciente obtención. Señor juez, pese a que el término de prueba ha concluido, amparado en el Código Procesal Civil, aplicable por mandato del 252 del Código Procesal del Trabajo, que las situaciones no previstas en el Código Procesal pueden ser subsanadas por el procedimiento civil, presento prueba con juramento de reciente obtención y pido que se señale día y hora para que yo jure que no conocía la prueba. Van y juran. Pues. ¿Listo? ¿No ve? Bien. Entonces, fíjense ustedes, eso es la prueba con juramento de reciente obtención que ha pedido que repitamos la compañera Arminda. Ya saben, la preclusión con beneficio de inventario. No siempre se da en todo, puede haber alguna situación especial. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente principio? La lealtad procesal, doctor. A ver. La lealtad procesal por la que las partes ejerciten en el proceso una actividad exenta de dolo o mala fe. Bien. En un proceso deberemos siempre comportarnos con lealtad procesal. Ya les digo, mentiras a medias son, verdades a medias, dicen, son peor que las mentiras. También es parte de la lealtad procesal, por ejemplo, inventarse pruebas, fabricar su propia prueba. Nadie puede fabricar su propia prueba, ¿no? Agarran, por ejemplo, en un caso que tengo de una compañera de ustedes, que es profesora, le hacen un contrato por la gestión académica 2019. La gestión académica del 2019 dice que es aquella que se lleva adelante desde el proceso de inscripción en enero y termina a más tardar al 31 de diciembre, con todos los informes, en los colegios particulares y en los colegios fiscales. Estamos hablando de un particular. Entonces, ella había trabajado hasta el 31 de enero del siguiente año, del 2020. Entonces, nosotros decimos, ha trabajado más allá de lo que señala el contrato. El contrato decía, sin establecer una fecha definida, el contrato será por la gestión académica 2019.
y ella ha trabajado incluso el 2020. Por lo tanto, al haber trabajado el 2020, se ha producido la tácita reconducción y su contrato se ha vuelto de ser a plazo por tiempo indefinido. Muy bien. La prueba, aquí está, mi sueldo del mes de enero del 2020. Y presenta su prueba a la parte empleadora. ¿Qué dice? Un memorándum. Al tener que establecer otros aspectos en el tema académico, la gestión académica del 2019 concluye el 31 de enero del 2020. Así se había puesto, ¿qué les parece? En un memorándum que no ha recibido la trabajadora, pero ella ha sacado, digamos, una circular. Eso es fabricarse su propia prueba. Y eso no es leal. Nadie puede fabricarse pues, su propia prueba, ¿no? Es decir, el Ministerio de Educación ha dicho que es hasta el 31 de diciembre, pero yo digo que es hasta el 31 de enero y por lo tanto se entenderá que al 31 de enero los contratos que concluyan van a ser tomados así. Entonces, un principio de la lealtad procesal es que debe estar exenta de dolo y de mala fe. Y aquí hay pues mala fe, ¿verdad? Porque está actuando de una forma de fabricar su propia prueba para intentar beneficiarse. El dolo es toda maquinación para engañar a alguien. La mala fe también, ¿no ve? Entonces, acá lo que dice es que el proceso debe estar exento de dolo y mala fe. ¿De parte de quiénes? Del abogado de una y de otra parte. Un otro aspecto que analizar aquí es el lenguaje. Ustedes, por defender a sus trabajadores, no deben usar un lenguaje ofensivo. Deben utilizar un lenguaje contundente dentro del ámbito jurídico. ¿Sí? No tiene que haber en el marco de la lealtad procesal adjetivaciones, ofensas, porque demandar el proceso es decir, me debe. Pero no pueden decir, pues, aquí quiere hacer apropiación indebida, enriquecimiento ilícito. O sea, no le pueden acusar al trabajador si no tienen pruebas de la comisión de delitos. La apropiación indebida es un delito, el enriquecimiento ilícito es otro delito. Y claro, como el trabajador no es pleitómano, no le va a iniciar un proceso por calumnia. Pero eso ya depende del abogado y de la forma como escriba. Yo puedo ser más contundente sin estar diciéndole, insultándole al trabajador, no le corresponde, señor juez, por lo siguiente, y fundamentar por qué no le corresponde en vez de estarle acusando de delitos, en vez de estarle insultando. Hay casos que yo he visto en los que dicen, como usted verá, señor juez, este trabajador estaba en pleno divorcio, tenía denuncias por maltrato. ¿Qué tiene que ver? No está bien si eso lo ha hecho, por supuesto. ¿Qué tiene que ver con el derecho laboral? ¿Qué tiene que ver con que le deben beneficios sociales? Hay algunos que ponían, era tan cochino que cuando hemos abierto su escritorio habían hasta migas de pan, queso podrido. ¿Qué tiene que ver con que no le ha pagado su indemnización? Porque ha dejado un pedazo de queso que no está bien, va a perder, no se ha desgastado físicamente el trabajador y no le corresponde la indemnización. Porque ha dejado un pedazo de pan duro en su escritorio, no le van a dar vacaciones. Entonces, fíjense ustedes, tiene que ser un lenguaje pertinente, admisible. Y por eso aquí les transmito lo que alguna vez un maestro me dijo, el doctor Aníbal Aguilar Peñarrieta. Y él me decía, hay abogados avasalladores y hay atropelladores. Siempre les menciono eso.
¿Quién es el abogado atropellador? Aquel que grita y no expone razones, fundamentos. Aquel que cree que porque más grita o más insulta tiene la razón. Y no es así. A ellos les va mal. El abogado avasallador es el que destruye a la parte contraria con fundamentos, con argumentos, con pruebas. A mí me decía, Hernán, tú tienes que ser avasallador, no atropellador. De esos hay muchos que creen porque uno contrata el abogado. Y hay clientes que creen, ¿no? Doctor, no me han pagado, ¿qué puedo hacer? Hay que hacer una demanda, pero doctor, no se puede ir. No puede. ¿Usted qué quiere? ¿Que yo soy Superman, Hulk, King Kong? ¿Qué voy a ir? ¿Lo voy a ajusticiar? ¿Le voy a agarrar del cuello? ¿Le voy a ir a gritar? ¿Le voy a insultar? ¿Le voy a ir a decir? ¿Le voy a iniciar un proceso? No, yo lo que hago es iniciar un proceso. Pero doctor, no podríamos ir aquí. Usted ahí, ¿de qué le ha dicho? Que no me va a pagar nunca. Entonces, ¿y usted qué cree? ¿Que el abogado es Superman que va a ir y es de la Liga de la Justicia? No, el abogado es de la Liga de Abogados que va a presentar su proceso y va a ganar. Con un lenguaje adecuado, correcto. No bajen al nivel del insulto. Ustedes pueden decir, por ejemplo, ¿no? El trabajador era un trabajador de confianza. Por lo tanto, no tiene horas extras, nos responde. ¿Sí? Ustedes pueden responder y decir, pero está mal. No era de confianza. ¿Cómo va a decir que era de confianza? Ganaba 1.200. ¿Qué va a hacer? ¿Qué confianza hay en un trabajador que gana el mínimo? Lo que ignora la parte empleadora es que para que sea considerado trabajador de confianza, tiene que tener un nivel de decisión. Mi persona no tenía ningún nivel de decisión dentro de la empresa. Un segundo aspecto, como prevé la jurisprudencia que acompaño como prueba, es que tenía que tener un salario adecuado al nivel de la confianza. Y mi salario era el salario mínimo. Tampoco se cumple. Un tercer aspecto es que yo tendría que estar en un rango con relación a otros trabajadores de cierta situación expectante dentro de la empresa a nivel de la organización. Y yo era mensajero. Llevaba y traía correspondencia. Por lo tanto, la parte empleadora ignora lo que la jurisprudencia ha regulado, ha modulado, desconoce. Lamento señalar ello y por esa razón sostengo y demuestro que no soy trabajador de confianza. ¿Qué le han dicho? Ignorante, ya, pero en términos jurídicos. ¿No ve? No le podemos poner pues, la supina ignorancia del empleador, aparte de haberme explotado, aparte de haberme hecho trabajar hasta altas horas de la noche, descuidando mi familia, mi hogar, impidiéndome que estudio, solo para lograr un enriquecimiento en forma ilícita, abusiva, explotadora. ¿No ve? ¿Para qué? Decirle explotador, decirle todo eso, ¿les va a ayudar a sostener era o no era de confianza? No. Los argumentos sí les van a ayudar. No se aplica el artículo 46 en su parágrafo segundo por lo siguiente. Entonces, las actuaciones procesales deben ser exentas de dolo o mala fe. No le aconsejo a nadie que, iniciado el proceso, defiendan al... Hay que iniciarle un proceso penal. ¿Por qué? Le iniciaremos a ver si le gusta el proceso. Vamos a chancear así. ¿Y qué delito ha cometido? No importa, pues. Eso es mala fe. Yo tengo un cliente que hemos demandado. Su testigo no venía.
no ha aportado nada el testigo, ya vamos a dictar sentencia, y le llama al cuñado y le dice, ¿qué cosa? Yo le voy a acusar, él era un borracho, y yo le voy a acusar, creo que ha abusado a alguna niña, yo le voy nos vamos a ver. Eso es mala fe, eso es dolo, y eso es incapacidad de su abogado para poderle defender con argumentos. Si no tiene argumentos y él cree que no van a poder rebatir, díganle, pues, anda a hablar con el trabajador, y pues, planteale pagar esto, y si te acepta por ahí, te ahorras, ¿no? Pero quererse defender presentando un testigo que dice, no lo conozco y tenemos fotos que están abrazados. Entonces, y no aporta nada a su testigo y tampoco aportan sus pruebas mucho. Y además no se sabe todavía qué va a resolver el juez. Yo jamás me puedo declarar ganador. No sé cuánto le dirá o no le dirá, pero no puedo adelantarme, iniciarle un juicio que sus obras ha hecho mal, que tenía que poner cemento y había puesto la mezcla mal, no era 3x1, ha hecho 4 carretillas de arena por 1, esas obras están cayendo, denunciarle, ¿para qué? Eso se encargará el fiscalizador de la obra, yo no soy, yo era trabajador, eso se encargará otras personas. Entonces no podemos actuar de mala fe. Actuar de mala fe, con dolo, con un término inapropiado, para mí es un sinónimo de que no tienen argumentos jurídicos y que en vez de estudiar el derecho se están dedicando a querer proliferar cosas que no corresponden. ¿Ya? Entonces siempre les voy a hacer la recomendación de este principio. Pueden decir todo, pero háganlo con altura y no desciendan, ¿no?, al nivel de otras personas. Bien, nos faltan algunos principios: libre apreciación de la prueba, proteccionismo, inversión de la prueba, concentración, que vamos a ver la próxima clase, el día miércoles, ¿ya? Quedamos